La negativa de los creyentes tesalonicenses a participar de las actividades sociales normales y culticas de su tiempo, así como su disposición a adorar exclusivamente al que para ellos era el Dios vivo y verdadero, habrían ofendido profundamente a sus amigos no cristianos, que se sentirían resentidos y traicionados por ellos. De hecho, este comportamiento les causó muchos problemas en su vida diaria, llevándolos a sufrir duras pruebas por causa de su fe. Veamos cómo se manifiesta este problema hoy en día en la vida del cristiano. Acompáñanos. El saber de letras. Sin duda, el resto de los miembros de sus propias familias habrían considerado la negativa de los cristianos a mantener las tradiciones ancestrales como una prueba de su abominable falta de preocupación por las responsabilidades familiares. Además, dada la creencia de que la paz cívica, el éxito agrícola y la liberación de las catástrofes naturales estaba en las manos de los dioses tradicionales, ignorarlos y ofenderlos se consideraba tremendamente peligroso. No es difícil imaginar cómo la conversión cristiana en tales circunstancias resultaría de forma rutinaria en pruebas, es decir, conflictos, persecución, aislamiento y presión social. Pablo suponía simplemente que tales pruebas o aflicción por causa de Jesús y del Evangelio serían parte de la experiencia común de los cristianos. ¿Podemos esperar lo mismo hoy en día? En la opinión de muchos es sí. Por supuesto, dependiendo de la medida en que los valores del Evangelio por los cuales se vive van en contra de los principios de la cultura que los rodea. Si vivimos conforme al Evangelio como minoría dentro de una cultura cuyos valores determinantes son opuestos a este, nuestras circunstancias serán estrechamente paralelas a las de los tesalonicenses y deberíamos experimentar los mismos tipos de aflicciones que ellos. Sin embargo, si vivimos como parte de una mayoría cultural en una sociedad cuyos valores encajan estrechamente con los del Evangelio, nuestras circunstancias serán bastante diferentes de las de Pablo y los tesalonicenses y habría pocas razones de esperar la misma clase de aislamiento social que ellos experimentaron. La aplicación de las palabras de Pablo sobre el sufrimiento o la persecución de los cristianos que viven en circunstancias bastante distintas a los del siglo I, como las de la democracia occidental, el cristianismo sigue gozando en cierta medida de libertad, protección y a veces hasta cierto respeto. La forma de tratarlos depende en gran medida de cómo o a qué nivel se analice o evalúe la situación social contemporánea. Por ejemplo, desde un punto de vista puramente estadístico, los cristianos en el sentido amplio del término forman una mayoría dominante en Occidente y hasta cierto punto deberían preocuparse más bien de no ser perseguidores en lugar de ser perseguidos. Por otro lado, parte de lo que algunos cristianos consideran persecución es más bien un asunto de los vaivenes de la política en una democracia participativa, aunque con frecuencia muchos de los conflictos hacia los cristianos suele ser algo que nosotros mismos nos infligimos, como resultado de nuestra propia falta de visión o religiosidad. Además, se podría argumentar que los cristianos en Occidente se encuentran en mayor peligro de ser seducidos por valores culturales no cristianos que ser perseguidos por ellos. Sin embargo, la simple estadística de que los cristianos en el sentido amplio forman una mayoría cultural es engañosa por varias razones. Por una parte, se alega que quienes se autodenominan cristianos evangélicos, una definición menos amplia que probablemente proporciona una indicación más cierta de la verdadera fuerza del cristianismo en Occidente, son una mayoría de la población. Por otra parte, aunque la mayoría afirme ser cristiana, en líneas generales algunos de los valores cristianos más dominantes, influyentes y profundamente sostenidos no se ven manifestados en sus vidas. Además, en ciertas subculturas de amplia influencia, como la universitaria, la industria de las noticias y del entretenimiento o las artes, ámbitos que afectan profundamente y moldean la cultura en su conjunto, los cristianos están claramente en minoría. Asimismo, el asunto del regionalismo también es un factor de la ecuación. En algunas regiones, los cristianos evangélicos son una clara minoría, mientras que en otras representan la mayoría de la población. En resumen, la situación hoy es bastante compleja en Occidente y resulta imposible generalizar sobre las diferencias o similitudes de nuestras circunstancias con respecto a la de Pablo y los tesalonicenses.
En la mayoría de las ciudades y regiones es absolutamente posible llevar a cabo las actividades diarias o semanales sin tener un encuentro verbal con alguien que niegue ser cristiano, una experiencia que dudo mucho que Pablo pudiera soñar siquiera. Al mismo tiempo, los creyentes que viven en el contexto de una universidad o trabajan en ciertas industrias podrían hallar antagonismo y hasta hostilidad al cristianismo con alguna mayor regularidad y por tanto se encontrarían en circunstancias un poco más cercanas a los de los creyentes del siglo I. El saber de letras. Al finalizar nuestro programa, la idea clara que se debe mantener en mente a la hora de conectar contextos es que Pablo se está refiriendo a las pruebas que surgen de un conflicto de valores entre el creyente y la cultura que lo rodea. Esto es algo que se ha producido desde siempre y el cristiano debe entender que esto es parte del crecimiento en su fe. Gracias amigos por estar con nosotros. Un abrazo y hasta la próxima. Adiós.